a todos los hermanos, soy su hermano y pastor Giovanni Pinzón de la Keilah MC Shalom Bucaramanga. Seguimos con nuestros videos de identidad, seguimos andando para saber en qué momento nosotros como pueblo del Eterno nos desviamos del camino que había trazado Él para nosotros. Y para seguir estudiando debemos volver a comenzar el tema que habíamos dejado en la clase pasada. Y es saber que después de que las palabras que el Eterno le da a Salomón, donde le dice que le iba a arrebatar el reino de las manos de él, que lo iba a dividir, eso, y lo iba a dar a otro siervo, empezamos a entender que hay una división en estas dos casas. Y a raíz de esto aparece en escena un siervo de la tribu de Efraín. Su nombre es Jeroboam, y para entender esto debemos primeramente ver su descripción y qué era lo que hacía y por qué a él le entregaron tanto poder. Esto está en Primera de Reyes 11, 26 al 28, donde la palabra nos dice: también Jeroboam, hijo de Nabat, se rebeló contra el rey. Jeroboam era un funcionario de Salomón, de la ciudad de Seredá y de la tribu de Efraín. Su madre era una viuda llamada Zeruá. Las circunstancias en las que se rebeló contra el rey fueron las siguientes. Salomón estaba edificando el Milo y cerró la brecha de la muralla de la ciudad de David, su padre. Este Jeroboam era un hombre capacitado, y cuando Salomón vio que el joven era un obrero eficiente, lo puso a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José. Vemos que el hombre, o Jeroboam, era un hombre dedicado, tenía el don de liderazgo, y a raíz de esto a Jeroboam el Eterno lo elige para hacer un pacto con él. Y sabemos que el profeta en este pacto le dice que si él obedece y sigue los caminos del Eterno, guardando sus mandamientos, levantará su casa y que siempre iba a reinar sobre Israel. ¿Dónde aparece todo esto? En Primera de Reyes 11, 29 al 33 dice: durante aquel tiempo Jeroboam salió de Jerusalén, y el profeta Ahijah de Silo lo encontró en el camino. Este se había puesto un manto nuevo, y cuando estaban los dos solos en el campo, Ahijah cogió el manto nuevo que llevaba puesto y lo desgarró en 12 pedazos. Sabemos que esto representa a las 12 tribus de Israel. Esto era lo que iba a hacer. Y mira lo que nos muestra. Y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dicho Yahweh, el Elohim de Israel: voy a arrebatarle el reino de las manos de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Pero él tendrá una tribu, por amor a mi siervo David, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel. Porque me han dejado y han adorado a Astarot, la deidad de los Sonios, a Quemor, la deidad de Moab, y a Milcom, la deidad de los amonitas. No han andado en mis caminos para hacer lo que me agrada y guardar mis leyes y mis reglas como su padre David. Más adelante, en Primera de Reyes 11, 37 al 39, nos siguen describiendo cómo iba a ser este pacto. Pero yo te he escogido a ti, reina donde desees, y serás rey de Israel. Si obedeces todo lo que te mande y andes en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis leyes y mis mandamientos como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una dinastía perdurable, como se lo edifiqué a David. Yo te hago entrega de Israel y castigaré la descendencia de David por ese pecado, pero no para siempre. ¿Qué podemos entender o qué vamos a analizar este momento? ¿Qué le prometió el Eterno?
a Jeroboam. ¿Qué fue lo que le ofreció en este convenio que le estaba estableciendo? Primero, que le iba a dar las 10 tribus que formarían una nación. Y segundo, que con 2 tribus diferentes formarían otra nación. Otro punto que dejamos ver es que le dice que reina donde desees, o sea, ponga su capital o ahí, siga donde él quiera y él será rey de Israel. O sea, que las 10 tribus de Israel estarían gobernadas por un descendiente de José. En este momento sería Jeroboam, pero si él obedecía todos estos mandamientos, iba a su casa a perdurar para siempre. Por eso, más abajo, si nosotros analizamos, dice que en caso de que siguiera a Dios como el padre de Salomón lo había hecho, el Eterno le dijo que estaría con él y le edificaría una casa firme, como la edificó a David, y le entregaría a Israel. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esto fue una profecía notable, que Judá permanecería bajo la descendencia de Salomón y la otra parte del otro reino estaría en manos de Jeroboam y su descendencia si él obedecía. Seguimos viendo que de alguna manera Salomón debió haberse enterado de que su siervo iba a heredar la mayor parte de su reino, y debido a esto él le da la orden de eliminarlo. Y a causa de esta persecución, Jeroboam es exiliado a Egipto, como lo podemos ver en Primera de Reyes 11:40. Dice: Salomón entonces procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisá, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Después de la muerte de Salomón, sus seguidores invitaron a Jeroboam, ¿cierto?, a volver de Egipto, y juntos fueron a encontrarse con Roboam en Siquem, donde éste iba a ser proclamado como rey sobre todas las tribus. Y vemos que Jeroboam ruega para que disminuya las cargas y los impuestos, como nos lo deja establecido allá en Primera de Reyes 12:1-4, antes de que haya una división. Él pide que disminuyan las cargas y los impuestos, pero Roboam en su corazón y por un mal consejo no acepta. Vamos a leer lo que él nos dice. Dice: Roboam fue a Siquem, puesto Israel se había concentrado en Siquem para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró, estando y viviendo él todavía en Egipto, ya que había oído del rey Salomón, mandaron llamarlo, y vino Jeroboam con todo el pueblo de Israel y dijeron a Roboam: tu padre nos impuso pesado yugo, aligera ahora tú la dura servidumbre de tu padre y el pasado yugo que nos impuso, y te serviremos. Pero él les contestó: váyanse y preséntense a mí dentro de 3 días. Y todo el pueblo se marchó. Después de unos días de Roboam consultar con los consejeros de su padre, que eran los ancianos, y los consejeros jóvenes, Roboam no baja los impuestos. Al contrario, los pone más pesados y más difíciles que antes. Les pone más cargas. Eso lo vemos en Primera de Reyes 12:14, y dice: y él le repitió lo que le habían aconsejado los muchachos, que si su padre les había impuesto un yugo pesado, él les impondría unos más pesados todavía, y que si su padre los había azotado con correas, él los azotaría con látigos de puntas de hierro. Bendito el Eterno. Como resultado de aquella fatídica respuesta por parte de Roboam, esto genera una guerra civil entre Israel bajo el liderazgo de un hijo de Efraín. Esta nación, que hasta el momento estaba unida políticamente y religiosa, se divide totalmente. Hasta el momento estaba unida, pero a raíz de esta respuesta, la nación se divide, y cada una de ellas empieza a nombrar o nombra su propio rey, como nos lo deja ver la palabra. En Primera de Reyes 12:17 nos da esta respuesta y nos dice: los hijos de Israel vivieron en sus ciudades, pero Judá proclamó como rey sobre ellos a Roboam, hijo de Salomón. Y unos versículos más adelante vemos que Israel nombra a Jeroboam como su rey.
Primera de Reyes 12:20 dice: y aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante la asamblea, e hicieron que reinara sobre todo Israel. No quedó quien siguiese a la casa de David, excepto la tribu de Judá. El cambio queda así, o la división del reino queda así: 10 tribus con Jeroboam para construir una nueva nación, y una tribu, la de Benjamín, se unió a Judá para construir otra nación. A partir de este momento vemos que ya hay, donde había una, a partir de este momento ya hay 2. Casa o rey Jeroboam, y la otra rey Roboam. Las escrituras nos informan que Roboam quería hacer guerra a Jeroboam para quitarle el reino. Pero nosotros todos debemos acordarnos que este dramático cambio de gobiernos estaba estipulado proféticamente, que no iba a ser por mano de hombres, sino por la mano de Dios. Y a raíz de esto le envía un profeta a darle la información cuando ya estaban listos para salir a la guerra. Y miren lo que les informa y dice, para ver que esto ya estaba plenamente constituido lo que había de suceder. Primera de Reyes 12:21 al 24 nos informa: al regresar a Jerusalén, Roboam reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros escogidos para combatir contra la casa de Israel y restaurar el reinado a Roboam, hijo de Salomón. Pero le llegó la palabra de Elohim a Shemayá, hombre de Elohim, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, y diles que así ha dicho Yahweh: no salgan a la guerra contra sus hermanos, los israelitas, vuélvanse cada uno a su casa, porque de parte mía ha sucedido esto. Así comienza la división de los 2 reinos. Debemos saber que no fue de carácter político de un momento determinado por los reinos, sino que en esto estaba la mano del Eterno, para poder dirigir la historia de su pueblo, para así darle cumplimiento a las profecías de Jacob. ¿Cuáles eran? Que Judá y Efraín venían a ser prominentes. Y desde ahí en adelante, esta división del reino marcó el cambio de la historia de toda una nación, ya que deja de ser un pueblo constituido para convertirse en 2 a partir de este momento. ¿Cuáles son? Judá y Efraín. Judá gobernada por Roboam y Efraín gobernada por Jeroboam. A cada uno se le dio nombres diferentes a través de los tiempos, nombres que nosotros no nos debemos dejar confundir por ellos. Vamos a analizarlos para comprender cómo están estipulados. Las tribus que quedaron con Roboam fueron Judá, Benjamín y Leví, situado al sur de la capital, Jerusalén, y se conoce como Judá o Casa de Judá. Esto lo podemos ver en el libro de Primera de Reyes 12:23, donde dice: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, diciendo. Ya nos deja ver claro cómo se iba a llamar esa casa de aquí en adelante. En Jeremías 5:1 volvemos a confirmar este nombre, porque muy traidoramente se ha portado conmigo la casa de Israel y la casa de Judá, dice Yahweh. También lo conocemos como, o también se conoce como olivo natural, buen olivo o olivo. Y la escritura nos lo deja ver allá en Jeremías 11:16, cuando se le llama olivo. Y dice: Yahweh te ha llamado olivo verde de excelente fruto, pero al son de un recio estrépito hizo prender fuego en él y sus ramas quedaron arruinadas. En el Romanos 11:17 dice: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo. Esto es lo que nos demuestra la palabra,
que el olivo se le conoce el que siempre ha recibido el alimento fresco que es la Torá. Y los que están afuera se les conoce como olivo silvestre, que son los que se alimentan de esa rica savia. También se les conoce en la palabra como los de cerca, a la casa de Judá. Los de cerca, ¿dónde está esto? Allá en Daniel 9:7 nos dice: oh Adonai, tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo judío, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. O sea, vemos que el reino del sur, como se conoce, también tiene otros nombres, que es casa de Judá, olivo natural, olivo solamente o los de cerca. Así quedó constituidos los nombres de esta nación. Y pasamos a ver otra, que es la que quedó en manos de Jeroboam, que sabemos que se le conoce con el reino del norte también, donde él gobernaba 10 tribus. Sabemos que su capital era Samaria y también se les conoce como Efraín. En las escrituras nos lo deja ver bien claro allá en Isaías 7:9. Vamos a leerlos y verá que lo podemos ver claramente. Samaria es capital de Efraín. El hijo de Remalías, caudillo de Samaria, dentro de 75 años, Efraín, destruido, dejará de ser pueblo. Si no creéis, no subsistiréis. Más adelante podemos ver en Isaías 11:12 que siguen nombrándola como casa de Efraín. Y alzará pendón ante las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá, de los 4 extremos de la tierra. Entonces será quitado la envidia de Efraín y se acabará el rencor de Judá. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá más a Efraín. Seguimos estudiando este nombre y cómo en estas profecías o en estas palabras ya podemos ver que hay una gran división. Ya vemos que hay 2 reinos muy diferentes y cada uno tiene una profecía o una promesa. En Oseas 5:12 lo podemos seguir viendo. Dice: yo seré pues como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Vemos ya que otro título puede ser casa de Israel, como ya lo conocemos. ¿Dónde está esto? Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oseas 5:3 dice: sé quién es Efraín e Israel no se me oculta. Tú, Efraín, incitaste a la fornicación e Israel se ha contaminado. Debemos saber que también en el pacto renovado, o como ya lo debemos conocer, Brit Hadashah, se le conoce como el olivo silvestre, que era el que estábamos explicando ahorita. Y dice Romanos 11:17: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, está hablando los de afuera, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo. Bendito el Eterno. Somos olivo silvestre porque nos alimentamos. Desgajaron la rama y nos injertaron en ese olivo. Ok, también sabemos que se conoce como plenitud de gentiles, la profecía, ¿cierto? También podemos ver que allá en Romanos 11:25 nos habla de esto y dice: porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogante acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ocurrió a Israel, o sea, a todos en general, hasta que entre la multitud de naciones o la plenitud de los gentiles. Ya entendiendo todo esto claro, entonces sabemos que se le conoce casa de Israel, se le conoce por Efraín, se le conoce por el reino del norte, se le conoce por el olivo silvestre y también entendemos que se conoce con el nombre de los de lejos, como está interpretado en Daniel 9:7, como ya lo acabamos de leer, pero vamos a mirarlo para seguir el contexto. Dice Daniel 9:7: oh Adonai, tuya la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo judío, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, que ya sabemos que son los judíos, y los de lejos, que sabemos que son las 10 tribus que están esparcidas en todas las tierras donde se les ha echado a causa de su rebelión,
con que se resbalen contra ti. Amén, bendito el Eterno. Ya aprendiendo todo esto, sabemos que esos fueron los nombres con que conformaron estas naciones. Y si seguimos viendo más adelante, el reino del norte, a manos de su rey Jeroboam, ya sabemos que el reino del norte son las 10 tribus, a manos de su rey empieza a cambiar de pensamiento, empieza a alejarse de su creador, porque él empieza a dudar, empieza a tener miedo de perder su reino y empieza a dudar de las promesas que el Eterno ya le había concedido. Y sabemos todos que a él le habían dado era poder político, mas no religioso. Y si usted no tiene el poder religioso, en el reino en esa época sabía que estas 10 tribus que él estaba gobernando políticamente, de algún momento o alguna fecha tendría que subir a Jerusalén a llevar ofrendas, a llevar holocaustos, a celebrar las fiestas del Eterno. Y por esto él empieza a temer por su vida y porque le da miedo que este pueblo se vuelva otra vez a Roboam. Y a raíz de esto Jeroboam extravía a Israel, lo aleja. ¿Por qué? Por ese temor y esa duda de perder un liderazgo que el Eterno le había dado. Y no pasó mucho tiempo antes de que Jeroboam comenzara a seguir sus propias inclinaciones, pasando por alto los mandamientos de Dios, temiendo que sus súbditos lo mataran y volvieran junto a Roboam, como lo estábamos diciendo. Él empezó a esperar que el pueblo empezara a alejarse, y a raíz de esto él mismo cambió. Él mismo intentó por recursos humanos retener lo que Dios le había dado, y cayó con práctica hasta el día de hoy. Nosotros las tenemos. Recordemos que el Eterno pone reyes y quita reyes, y él en su desesperación y en su temor quiso, ¿cierto?, poner cargas o alejar del pueblo de la presencia del Eterno. Y este Jeroboam creó centros religiosos, creó centros alternativos para Jerusalén, siendo este el sitio principal de adoración del pueblo, como lo sabemos. Y él, aconsejado por algunos allegados, hizo 2 becerros de oro, instalando cada uno estratégicamente, uno en Betel y el otro en el Dan, como nos lo deja ver la escritura. Y a raíz de eso, el pueblo empezó a olvidar las costumbres que le había enseñado el Eterno desde que salimos de la esclavitud, y empezaron más bien a cambiar todo conforme a la voluntad de este hombre. Y a raíz de todo esto, el pueblo empezó a volverse gentil, sin pacto, sin promesas y sin Dios, porque ya estaba siguiendo era a un hombre, mas no al Eterno, como nos lo deja ver la palabra. Vamos a analizarla, cómo nos describe en estos versículos tanta abominación que él creó, tanta abominación por no perder ese título, como hoy en día nos pasa, o pasa mucho en otros lados, que en vez de enseñarle al pueblo de separar lo santo de lo profano, ponen son cargas de hombre y mandamientos de hombre. Y a raíz de eso el pueblo se pierde y se aleja verdaderamente de la bendición del Señor. Vamos a ver qué hizo este muchacho antes de continuar. Mire lo que hizo este rey. Primera de Reyes 12:25 al 33 nos informa: Jeroboam reedificó a Segen en la serranía de Efraín y residió en ella, y salió de allí y reedificó en Panuel. Jeroboam se dijo: ahora el reino podrá volver a casa de David. Si este pueblo sigue subiendo para ofrecer sacrificio en la casa de Yahweh en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su amo Roboam,
rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ustedes han estado subiendo a Jerusalén por mucho tiempo. Aquí tienes a tu Elohim, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Misrayim. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Este resultó ser causa de culpa, porque el pueblo iba para adorar al becerro de Betel y al de Dan. También hizo lugares de culto en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre la gente común que no eran descendientes de Leví. Colocó en Betel a los sacerdotes de los santuarios que había nombrado para sacrificarles a los becerros que habían hecho. Y Jeroboam instituyó una festividad el día 15 del mes octavo en imitación de la festividad que había en Judá, y estableció uno en Betel y subió al altar de allí. El día 15 del octavo mes, el mes en el que había ideado en su propia mente establecer una festividad para los israelitas, Jeroboam subió al altar que había hecho en Betel. ¿Qué podemos ver? ¿O qué acabó de hacer este rey? Que él le dio la espalda a nuestro rey. Rechazó los mandamientos de Dios y estipuló fue otros. Cambió el calendario bíblico, introdujo nuevas fechas y fiestas inventadas por él, como lo vimos acá en el versículo 32. Sustituyó el sacerdocio levítico y puso sus propios sacerdotes. No el que estuviera consagrado, no el que Dios había elegido para él, sino él mismo. Puso los sacerdotes que creía que podían hacer de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esto lo podemos confirmar allá en 2 de Crónicas 11:15 y ver esta abominación que él hizo tan grande. Y dice: Jeroboam había nombrado sus propios sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto a los demonios y a los becerros que habían fabricado. Que el Eterno tenga misericordia. Jeroboam se propuso quitar la lealtad de Israel a su Dios, llegando al punto de crear nuevos dioses, nuevos ritos, nuevos sacerdotes, nuevos sacrificios, y todo para cultos paganos, para que ellos no subieran a adorar verdaderamente al Rey de Israel. Podemos ver claramente que gracias a esto la casa de Efraín se alejó de la casa de Judá. Vemos que Jeroboam en su resentimiento alejó a las 10 tribus para que no tuvieran nada que ver con Jerusalén, no tuvieran nada que ver con su templo, no tuvieran nada que ver con sus sacrificios, ni con la Torá, ni con los mandamientos, ni con las instrucciones, ni con las fiestas, por lo cual este sistema que él implementó fue convirtiendo paso a paso a los efraimitas o a estas 10 tribus en una nación gentil, como fue profetizado por Jacob, que Efraín surgiría plenitud de gentiles. Por esto, antes de continuar, hermanos, nosotros debemos entender a quién le prestamos oído, a quién escuchamos, porque de repente nos puede estar alejando del camino del Eterno. Siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir y no nos cansaremos de decirlo. Nuestro líder, nuestro pastor o el que tengamos a cargo, si no nos enseña a guardar mandamientos, no nos enseña a separar lo santo de lo profano, creo que nosotros estamos en el lugar equivocado. Nosotros debemos ser como pastores o como líderes que el pueblo ha puesto a nuestro cargo, conforme a la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus fiestas y que respetemos sus convenios. Eso es lo que le agrada a Él. Como siempre lo hemos estudiado, Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Pero sabemos que muchas personas en este mundo, por temor a perder su liderazgo o por temor a perder su posición, les da miedo decir la verdad y prefieren engañar a un pueblo y alejarlo del camino del Eterno y más bien llenarlo de mentiras que verdaderamente mostrarle la realidad. Y ahí es donde el pueblo se empieza a volver gentil
y el pueblo se empieza a asimilar y el pueblo empieza a perder sus costumbres. Y ahí llegan a la realidad de las cosas, cuando se ven que están sin Dios, sin promesas y sin suerte en esta vida. Entonces esto es un llamado, hermanos, para que miremos cómo estamos andando en nuestras vidas. Miremos si verdaderamente estamos andando conforme a la voluntad del Señor o estamos andando conforme a la voluntad del hombre. Y a raíz de eso, de lo que hizo Jeroboam, el Eterno, oh Dios, hace un último llamado a Efraín. Ahí está tanta la misericordia de él que hasta último momento le dice: cambie, 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 porque yo sé lo que tengo para ti, yo sé quién eres tú, yo sé que puedes obedecer. Pero en vez de eso, Efraín le siguió dando la espalda a nuestro Redentor. ¿Dónde podemos encontrar todo esto? Eso está, el primer versículo que vamos a leer está en Segunda de Reyes 17:13, donde el Eterno, o Dios, hace un llamado para ellos para que cambien y le dice: Yahweh amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley que yo prescribí a vuestros padres y que os envié por mano de mis siervos los profetas. Bendito el Eterno. Él dio las pautas, pero el pueblo no las recibía. El pueblo estaba conforme a lo que estaba haciendo. Sabemos que esto es un patrón porque se vuelve a repetir. Y en este momento hay mucha gente que está asimilada. En este momento hay mucho pueblo del Eterno, multitud de naciones que están todavía con las costumbres que traemos desde nuestros ancestros. Por eso, hermano, esto es un llamado a que compartamos. Si este video ha gustado, para que podamos seguir glorificando el nombre del Eterno y podamos seguir recogiendo las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mira lo que nos sigue diciendo ya más adelante en Segunda de Crónicas 36 al 9, cuando manda avisar y manda y utiliza al rey a sus mensajeros para que el pueblo cambie. Y dice: los corredores salieron con las cartas del rey, de sus oficiales por todo Israel y Judá, por orden del rey, que decían: oh israelitas, vuelvan a Yahweh, el Elohim de sus padres, Abraham, Isaac y Israel, y él se volverá al remanente de ustedes que escapó de las manos del rey de Asur. No sean como sus padres y sus hermanos, que transgredieron contra Elohim de sus padres, y él los entregó a horror, como ustedes ven. Ahora pues no sean testarudos como sus padres, sométanse a Yahweh y vengan a su santuario, que él ha consagrado para siempre, y sírvanle a Yahweh su Elohim, para que su ira se aparte de ustedes. Si ustedes se vuelven a Yahweh, sus hermanos y sus hijos serán tratados con compasión por sus captores y volverán a esta tierra, porque Yahweh, su Elohim, es clemente y misericordioso, y no apartará su rostro de ustedes si ustedes vuelven a él. A raíz de todo esto, ¿qué pasó? El pueblo no atendió ese llamado que el rey estaba haciendo, sino que siguió viviendo su vida llena de idolatría, llena de paganismo, llena de rituales diferentes a lo que el Eterno les había enseñado. Y vemos que allá en Primera de Reyes, en el capítulo 14, se anuncia la caída del reino de Jeroboam a raíz de toda esta abominación que él había enseñado, y envía a decir que los iba a destruir y que iba a destruir la casa de Jeroboam. En el versículo 15 se confirma, ya lo vamos a leer, de una manera más drástica lo profetizado por Jacob a Efraín. Pues es ahí donde se le anuncia a Israel que será esparcido por causa de su pecado. Ya sabemos que el pecado es transgresión a la ley. A causa de eso, Israel o Efraín va a ser esparcido. ¿Dónde aparece? Vamos a leerlo en Primera de Reyes 14, 14 y 15 para tener el contexto. Y dice: además, Yahweh levantará para sí un rey en Israel, el cual eliminará la casa de Jeroboam en este día y ahora mismo. Yahweh
golpeará a Israel hasta que se agite como un junco en las aguas. Arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y los esparcirá hacia el otro lado del río, porque han hecho sus imágenes de acera y han provocado a ira a Yahweh. Fuera de este anuncio, nosotros podemos ver profecías de Amós y Oseas que hablan del exilio de Efraín o de la casa de Israel, como lo hemos podido ver. Ya sabemos que el reino del norte entró en una decadencia total. Ya no obedecían al Eterno como debería ser, sino obedecían a las costumbres paganas que este rey años atrás había enseñado. Y el Eterno seguía enviando emisarios por si el pueblo quería cambiar. Seguía y seguía. Así como nos muestra en Oseas 2:11, que dice: pondré fin a todo su alborozo, a sus fiestas, sus novilunos y su chabató, y a todas sus solemnidades. Porque ya estaba mandando a decir claro el mensaje, que llegaría el momento que los iba a esparcir y nos iba a quitar nuestra alegría, nos iba a quitar nuestras festividades, que hasta ahorita las estamos conociendo, nos iba a quitar nuestro Shabbat. Ya estaba avisándole al pueblo: si tú no vuelves, vas a perder esta bendición. Y a raíz de los tiempos se perdió, porque hasta ahorita estamos aprendiendo a conocer el gozo que es estar delante de su presencia. Hasta ahorita estamos conociendo cuáles son las fiestas que debemos guardar. Y hasta ahorita estamos conociendo que debemos celebrar una tal llamada fiesta Rosh Kodesh, o cabeza de mes, o un novilunio, donde podemos nosotros cada día glorificar al Eterno. Y eso es lo que empieza a decir. Y más adelante en Oseas 9:3 vuelve y le avisa y le dice: no habitarán en la tierra de Yahweh. Efraín se volverá a Egipto y en Asiria comerán manjar impuro. Que es lo que se cumplió. Comíamos diferente a las reglas que él les había establecido y volvimos otra vez al paganismo. Y vuelve a nombrar más adelante en Amós 9:9 y sigue mandando más profecías y dice: porque aquí yo haré orden a la casa de Israel, será zarandeada entre todas las naciones, será esparcida como se zarandea el trigo en la criba, sin que caiga un grano en tierra. Todo es lo que les mandaba decir. Y usted piensa que el pueblo creyó, piensa que el pueblo dijo: uy, no, creo que estamos obrando mal y no estamos siguiendo la palabra del Eterno. No, el pueblo siguió en sus placeres. Y por eso seguía enviando. Y dice Isaías 7:17 al 18, y dice: Yahweh hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como nunca vieron desde que Efraín se separó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Aquel día Yahweh silbará a los tábanos del confín del delta de Egipto y a las abejas de la tierra de Asiria. Más profecías. Isaías 8:4, mire lo que nos deja ver. Porque antes que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados al rey de Asiria. Ya no había perdón, ya no había arrepentimiento. Ya el Eterno estaba avisando lo que iba a suceder en sus vidas. Por eso en Amós 6:14 dice: pues he aquí, oh casa de Israel, yo levanto contra vosotros una nación, dice Yahweh, el Elohim Sebaot, que suprimirá desde el paso de Hamá hasta el torrente de Arabá. Podemos ver que el Eterno avisó, que el Eterno informó lo que iba a suceder para que nosotros pudiéramos cambiar. Por eso es que después de mucho tiempo y después de tanto enviar mensajes, el Eterno vio que no hubo ningún cambio. Y a raíz de esto, el Eterno permitió que el reino del norte de Israel, como lo conocemos hoy, Efraín, fuese llevado a la cautividad, fuese llevado al exilio, después de todas estas atrocidades que les enseñó a hacer Jeroboam. Vamos a leer, ¿dónde está esta expansión o este exilio? Aparece en Segunda de Reyes 17:4 al 6 y dice: pero el rey de Asiria descubrió una conspiración por parte de Oseas, pues había enviado mensajeros a Sor, rey de Egipto, y ya no siguió pagando tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo apresó, lo encerró en la cárcel. El rey de Asiria subió contra toda aquella tierra y subió a Samaria y la asedió durante 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel a cautiverio a Siria. Así hizo que habitaran en Jalá y en Jabor, junto al Gozán,
y en las ciudades de los medos. ¿Qué empezamos a ver? Cuando Asiria invadió la capital del reino del norte, Samaria, y se los llevó, los sacó de su territorio. Y si nosotros seguimos leyendo, vemos las razones, como lo habíamos visto en tiempo atrás, de la caída de este reino de Israel. Porque sabemos que ellos rechazaron la advertencia de Dios, pensando que nunca nada les iba a pasar, que los tiempos no eran para ellos, que era para otra generación. Miremos y verá cómo lo deja claro el Eterno, por qué se los llevó y por qué recibieron este castigo. Esto está en Segunda de Reyes 17:7, prácticamente hasta el 18, y dice: esto sucedió, lo que acabamos de leer, cuando el rey Asiria se los llevó. Dice la palabra, o continúa diciendo, dice: esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahweh su Dios. ¿Por qué fue lo que los sacaron de sus tierras? Porque pecaron contra Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, de debajo de la mano del faraón del rey de Egipto, reverenciando a otros dioses y andando en las costumbres de las naciones que ya había expulsado delante de los hijos de Israel, y en la que los reyes de Israel habían establecido. Y los hijos de Israel hicieron encubiertamente cosas impropias contra Dios. Edificaron para sí lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las vigías hasta las ciudades fortificadas, y erigieron para sí pilares y aceras en toda colina, y debajo de todo árbol frondoso, y allí quemaron incienso en todos los lugares altos, como los pueblos que Yahweh había llevado cautivo delante de ellos. Hicieron pues cosas malas para provocar a ira a Yahweh, porque sirvieron a los ídolos, respecto a lo cual Dios les había dicho: no haréis tal cosa. Y Yahweh amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todo vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley que yo prescribo a vuestros padres, y que os envíe por mano de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no habían permanecido fieles a Yahweh su Dios. Y sigue diciendo el 15: desecharon sus estatutos y su pacto que había hecho con sus padres, y los testimonios con los que había advertido, y siguieron en pos de cosas vanas, hicieron vanos, y fueron tras las naciones que estaban a su alrededor, respecto a las cuales Yahweh les había ordenado que no oraron como ellos, y abandonaron todos los mandamientos de Yahweh su Dios, e hicieron imágenes de fundición, 2 becerros y uno de acera, y se postraron ante todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Qué pena. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y practicaron los encantamientos y las adivinaciones, y se dedicaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh para provocarlo. Por lo cual Yahweh se airó a gran manera contra Israel y los apartó de su presencia, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Bendito sea el Eterno, y que tenga misericordia de su pueblo que está en la esparción. ¿Qué podemos entender acá? Lo primero que cabe destacar es que esta invasión solo se llevarían a Israel o casa del norte, y como vemos en el versículo final, dejarían a la casa de Judá. ¿Ok? Solamente en este momento se llevaron a Israel y quedó Judá ya en su tierra. Segundo, vemos que el rey de Asiria invadió todo el país. Esto era como el siglo VII antes de Mashiach. ¿Por qué? Debido a la desobediencia, a la idolatría de Israel. Esta nación fue sitiada y conquistada. La capital Samaria en el año 9 de Oseas, que estaba reinando esa época, era Oseas. Tercero, el rey de Asiria llevó a Israel cautivo a las ciudades de los medos en varias deportaciones. No fue una, sino fueron muchas. Y si seguimos leyendo los versículos que siguen, podemos ver el cambio que tuvo Samaria y cómo se constituyó. Hasta este momento, antes de que invadiera, Samaria era habitada por las tribus de Israel. Pero a partir de que el rey Asiria se las llevó, todo cambió. Y ya entendemos por qué las peleas y los odios contra ellos.
Leamos, Segunda de Reyes 17:24 y ahí vamos a entender por qué era esto. Y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta y de Aba, de Hamá y de Sefarayim, y los hizo habitar en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué estamos viendo? Que los que habitaron Samaria, después de que invadieron, no eran los propios tribus de Israel, sino eran gente gentil, gente que había crecido en Babilonia. Y esto fue los que empezaron a habitar de ahí en adelante en Samaria. Por eso más adelante empezamos a ver que ellos volvieron a traer sacerdotes, pero los sacerdotes siguieron fue con las costumbres que tenían en sus tierras. No empezaron a practicar lo que practicaban en eso, sino empezaron fue a ponerle una cosita de aquí, otra cosita de acá, y empezaron a llevar sus propios pensamientos. Eso está en Segunda de Reyes 17:27 al 30. Vamos a leerlo para acabar de comprender qué fue lo que pasó acá. Y el rey de Asiria dio instrucciones diciendo: llevad ya a uno de los sacerdotes que trajisteis cautivos, que vaya y habite allí y les enseña las costumbres del Dios de esa tierra. Y llegó uno de los sacerdotes que había transportado de Samaria y habitó en Bet-El, y le enseñó cómo hagan de temer a Yahweh. Pero cada nación, escuchen bien, continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las ermitas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho para cada pueblo en las ciudades donde habitaban. Así los hombres de Babilonia rendían culto a Sucot, Benot, los hombres de Cutá, Ornelgal, los hombres de Hamá y Asimá. En conclusión, ¿qué podemos empezar a ver? Ellos empiezan a mezclar con los gentiles a raíz de estos cambios que hizo el rey de Asiria. Se llevó a los propios. Acordémonos que en el exilio solamente se llevaron a las personas adineradas y dejaron habitando en esas tierras a los pobres. Entonces, ¿qué pasó? Se llevaron a todos los adinerados y trajeron gente de otras ciudades gentiles a habitar en Samaria y a sus ciudades de alrededor. Y ahí fue cuando ellos empiezan, o los que quedaron, las tribus que quedaron, empiezan a mezclarse con los gentiles. ¿Y qué pasa? Ellos pierden su identidad como pueblo. En su lugar se sabe que, como estábamos viendo, traen extranjeros con costumbres y religiones propias, muy diferentes a los que ellos guardaban. Y así da origen a los samaritanos, tan odiados después por los judíos, como lo debemos entender, pero ya sabemos a raíz de qué. Porque no son puros, sino son gente que se ha mezclado con otro pensamiento, otra ideología o otras religiones. ¿Y qué pasó? A raíz de esto que acabó de suceder, el reino del norte o las 10 tribus habían dejado de existir. A raíz de esto, a raíz cuando los invadieron, se los llevaron y a partir de este momento dejaron de existir. Entonces, en conclusión, ¿qué vemos acá? Para terminar este video, ya sabiendo que hablamos de las dos casas y su división, hablamos cómo estas tribus se contaminaron y empezaron a seguir costumbres de hombres, viendo que el Eterno mandó y tuvo misericordia a ellos para que cambiaron, pero ellos no aceptaron. Él decidió y utilizó a reyes extranjeros para llevar a su pueblo al exilio, y a raíz de ese exilio ellos nunca más volver. Por eso la conclusión de esto es que 200 años y 19 reyes, que fue lo que pasó de Salomón hasta Oseas, cayó el reino de Israel, cayó en manos del rey de Asiria, y el reino del norte de Israel fue exiliado para siempre. Pero debemos entender, hermanos, que no fue porque el Dios de Israel fuera incapaz de ayudar o no los quería ayudar, sino fue porque el pueblo había abandonado de tal forma al Eterno o a Dios, había ignorado su guía y su corrección, que Él finalmente dejó su protección, dejó de protegerlos y más bien los entregó a una mente reprobada. Los dejó que hicieran su vida, y a raíz de eso Él dejó que los gobernaran
otros países. Y a raíz de esto a ellos los llevaron en cautiverio y allí Efraín ya nunca más regresó porque se asimiló, se gentilizó y empezó a adoptar, y cada uno empezó a emigrar para cada región, y pasaron a expandirse y nunca más se volvió a saber de estas tribus. Y esta parte debemos entender que esta descendencia de Jacob, las 10 tribus como las conocemos, o la casa de Israel, o los de lejos, a partir de este momento llegaron o las llegamos a conocer como las tribus perdidas de la casa de Israel, porque nunca más se supo nada de ellas, hasta este momento cuando el Eterno está teniendo misericordia y nos está recogiendo de todos lados. Eso fue lo que pasó, y eso fue lo que entendimos, que Él en su misericordia los guió para que ellos pudieran tener o pudieran cambiar. Pero Efraín no entendió el llamado, o Israel no entendió el llamado, y no quisieron cambiar. Y a raíz de ello, ellos perdieron su identidad y se volvieron gentiles. Eso fue Israel. Pero Judá siguió también, se llenó y siguió andando en esos caminos. Y siguió cambiando las leyes, los ritos. Y a raíz de esto, también más adelante es exiliada por Babilonia. Israel, acuérdense que fue la que exilió a Siria. Pero más adelante comprendemos que Babilonia fue la que conquistó Judá. Porque ellos también se empezaron a contaminar, y a causa de sus pecados ellos cayeron, y el Eterno permitió que Judá cayera en manos del imperio de Babilonia, y muchos de estos judíos fueron llevados en cautiverio. Pero a raíz de esto ellos sí volverían. Ellos a raíz de esto los llevaron, pero 70 años después de lo que pasó, ellos volverían otra vez a sus tierras, como nos lo deja ver estipulada la palabra y lo que nos enseña, que el cautiverio sobre ellos fue con el rey Joaquín, donde se lo llevaron para tenerlo. ¿Esto dónde está? Vamos a abrir Segunda de Reyes 24:8. Ahí lo vamos a poder tener. Segunda de Reyes 24:8, y ahí nos deja saber qué fue lo que pasó. Cuando Joaquín comenzó a reinar, era de 18 años y reinó en Jerusalén 3 meses. Solo 3 meses reinó. Y el nombre de su madre era Neshua, hija de Elena de Jerusalén. ¿Qué hizo él? Volvemos otra vez lo mismo que hizo Israel, pero ahora con la casa de Judá. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a todo lo que había hecho su padre. Y en el día sigue bajando. En aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó contra la ciudad cuando sus siervos la estaban asediando. Y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, juntamente con su madre y sus siervos, y sus príncipes y sus eunucos. En el año 8º de su reinado, el rey de Babilonia lo tomó prisionero. ¿Y qué hizo este rey? Sacó de allí todos los tesoros del templo, los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa de Israel, e hizo pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el santuario de Dios, tal como había hecho o había hablado la voz de Yahweh, porque sabemos que ya se los había informado, como lo mismo que hizo con la casa de Israel. Y en el 14 nos deja ver claro cuando nos dice: y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, que sabemos que esa era la capital de Judá, y a todos los príncipes y a todos los hombres de valor, 10,000 cautivos, así como a todos los artesanos, herreros. No quedó sino los más pobres del pueblo
de la tierra. Vuelve a pasar lo mismo, volvieron a quedar. Menos de 150 años después, más o menos, el Eterno, como lo vimos, permitió que Judá cayera en manos de este imperio. También a causa de sus pecados, porque también ellos se habían olvidado de su Dios. Y sabemos que en este exilio incluyó al profeta Daniel y a sus amigos. Todos ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero debemos entender que ellos sí volvieron 70 años después. Fueron liberados y pudieron volver a Judá para reconstruir a Jerusalén y el templo. Y ahí se mantuvieron y siguieron con su identidad. Y ellos sí, conforme a la voluntad del Eterno, se apegaron fue más a sus promesas, más a sus pactos, para seguir andando conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo sabemos que ellos volvieron? Vamos a ver a Esdras. Ahí nos lo va a dejar ver cuando el rey manda a que vayan y construyan la casa del Señor por orden del Eterno. Mire cómo dicen tiempo después. En el año primero del rey Ciro de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se proclamara en todo el reino por pregón y por escrito, diciendo: así dice el rey Sirio de Persia: todos los reinos de la tierra me han sido dados por Yahweh, Dios de los cielos, y él mismo me ha encomendado que le construya casa a Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y construya la casa de Yahweh, el Dios de Israel, que es Elohim, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde viva, que lo ayuden sus vecinos con plata y con oro, con bienes ganados, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios que están en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá vamos a ver quiénes volvieron. Entonces se levantaron las cabezas de las familias de Judá, Benjamín y los sacerdotes y los levitas. Todo aquello espíritu que había despertado de Elohim para que subieran a reconstruir la casa de Yahweh. ¿Qué entendemos? Que los únicos que volvieron a las tierras de Israel fueron Judá, Benjamín y los levitas. Bendito el Eterno. Ellos fueron los que volvieron. Las otras 10 tribus se quedaron en la dispersión, hermanos, como nosotros debemos entender. Y ellos empezaron a volver a guardar las fiestas y empezaron a estudiar la ley, como más adelante vamos a estudiar, y empezaron a llevar el nombre del Eterno en alto. Y así fue como las 10 tribus quedaron en la dispersión y Judá volvió con sus hermanos. Entonces, hasta acá vamos a dejar nuestro estudio de identidad, división del reino, profecías, por qué se esparcieron y por qué fueron llevados cautivos. Ya en el próximo video vamos a ver las promesas de su retorno y profecías de cómo hemos de volver otra vez a nuestra tierra. Si este video les ha gustado y si estos estudios les han gustado, les digo, o que nos ayuden a suscribirse a nuestra página de YouTube y así poder compartir estos videos, que es tan importante, para que cada uno sigamos creciendo y teniendo una identidad de nuestro pueblo y saber nuestra historia. Porque sabemos, como lo hemos dicho desde el comienzo, que hay 48.000, 49.000 denominaciones y cada día crecen más. ¿Por qué? Porque no hay una identidad. No tienen esa sangre, no tienen el sabor que son un pueblo, sino que tienen un vacío y necesitan llenarlo. Y así sucesivamente van de lado a lado a ver si lo encuentran. Por eso es muy importante entender estas bases y entender este camino y tener una identidad para nosotros, para así saber de dónde somos y por qué somos llamados Israel acá en el exilio. Que el Eterno sea bendiciéndolos, sea acompañándolos, y esperamos que este video sea de edificación para sus vidas y así podamos seguir creciendo en el amor de Yeshua y sigamos expandiendo el reino del cielo acá en la tierra. Muchas bendiciones para todos. Shalom, shalom.